Los ciberataques que hemos visto que se pueden producir por culpa de las vulnerabilidades encontradas en este estudio son principalmente dos. El primero sería suplantar la identidad del usuario o de la administración. Si un atacante, por ejemplo, suplanta la identidad del usuario o consigue incluso la del administrador, podría tener control absoluto de todos los PCs, de todos los ordenadores de estos ayuntamientos. Otro tipo de ataque sería que podrían conseguir, por culpa de estas vulnerabilidades, espiar las comunicaciones del ayuntamiento. Al espiar las comunicaciones, podrían incluso interceptarlas y inyectar código malicioso. Código malicioso son virus.